So now there came a time Así que llegó un tiempo when Jesus went again to a place that he was familiar with. en el que Jesús fue nuevamente a un lugar con el cual él estaba familiarizado. And that place was called the Mount of Olives. Y ese lugar es llamado el Monte de los Olivos. The Mount of Olives is on a ridge, on a mountain ridge, close to Jerusalem. El Monte de los Olivos está en una montaña, en la ladera de una montaña cerca de Jerusalén. And there have been many significant events in the Bible Y hay muchos eventos significativos en la Biblia that relate to the ministry of Jesus que se relacionan con el ministerio de Jesús that are recorded as happening on the Mount of Olives. y se registra que sucedieron en el Monte de los Olivos. It was apparently his preferred place to go Aparentemente era su lugar preferido para ir and pray y orar and take his disciples to teach them the word. y llevar a sus discípulos para enseñarles la palabra. It also was a place that was situated close to También era un lugar que estaba situado cerca and above Jerusalem, y por encima de Jerusalén, where he could look down and see the city and see what was happening there. donde él podía mirar hacia abajo y ver la ciudad y ver lo que estaba sucediendo ahí. And it was the place where he went to pray Y era un lugar que cuando él iba a orar, on the night that he was betrayed by Judas. cuando él fue a orar en la noche en la que fue traicionado por Judas, And it was also the place where he was teaching his y disciples también fue el lugar en el que él le enseñó a sus discípulos after the time that he rose from the dead después del tiempo en el que resucitó de la muerte and before he ascended into heaven. y antes de que ascendiera a los cielos. And when the time came for him to ascend into heaven, Y cuando llegó el tiempo de que él ascendiera a los cielos, he was on the Mount of Olives. él estaba en el Monte de los And in Olivos. Zechariah 14 Y en Zacarías 14 speaks of the Mount of Olives as the place where Jesus' feet will stand habla del Monte de los Olivos como el lugar en donde Jesús va a estar when he returns to the earth. y se va a parar cuando regrese a la tierra. And at that time, the Mount of Olives will be split in two. Y en ese momento, ese Monte de los Olivos se va a dividir en dos. And that represents the fact that when Jesus Christ comes into a Y place, eso representa el hecho de que cuando Jesús llega a un lugar, he always divides the light from the darkness. siempre divide la luz de la oscuridad. So there are some very deep things in God's Word Así que hay muchas cosas profundas en la palabra de Dios that are associated with the Mount of Olives. que están asociadas con el Monte de los And Olivos. someday we'll talk more about that. Y un día vamos a hablar más sobre eso. But today, Pero hoy, man has turned the Mount of Olives el hombre ha convertido el Monte de los Olivos into a graveyard full of dry bones. en un jardín de tumbas, en un cementerio lleno de huesos secos. Same thing they've done to most of the things of God. Y es lo que han hecho con la mayoría de las cosas de Dios. Because there's over 150,000 graves on the around the Mount of Olives. Porque hay aproximadamente 150,000 tumbas alrededor de este Monte de los Olivos, Filling the mountainside. que están llenando la ladera. And that stands as a testimony Y estas tumbas son un testimonio of what happens to people de lo que le sucede a las personas that do not receive the truth of the words that Jesus Christ spoke. que no reciben la verdad de las palabras que Jesús habló. So we're going to start reading in John chapter 8. Así que vamos a comenzar leyendo en Juan capítulo 8, Verse 1, it says, Jesus went unto the Mount of Olives. versículo 1. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. So during the night Jesus prayed, Así que durante la noche Jesús oró.
And in the morning he again began to teach in the temple. Y a la mañana él nuevamente comenzó a enseñar en el templo. Now the reason why Jesus preached so much in the temple Ahora, la razón por la cual Jesús predicó tanto en el templo was to show us a parable fue para mostrarnos una parábola of where the word of God is preached in the Spirit. de donde se predica la palabra de Dios en el Espíritu. And that place is in the temples of our bodies. Y ese lugar es en el templo de nuestros cuerpos. 1 Corinthians 3:16, know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? So if we are baptized in the Holy Ghost, Así que si nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, our bodies are the place where the living God nuestros cuerpos son el lugar en donde el Dios viviente is dwelling and manifesting himself upon the earth. está habitando y se está manifestando en él mismo sobre la tierra. So if people want to see God upon the earth, Así que si las personas quieren ver a Dios en la tierra, which many do, que muchos quieren, they will have to accept the people van a tener que aceptar a las personas, that are allowing Jesus Christ to teach them his ways van a aceptar que las personas permitan que Jesucristo les enseñe sus caminos as they open their hearts to receive his word mientras abren su corazón para recibir su palabra in his temple, en su templo, which temple is our bodies. y que ese templo son sus cuerpos. So now as Jesus was teaching, Así que ahí Jesús estaba enseñando the unbelieving scribes and Pharisees a los incrédulos escribas y fariseos. came again to try and trap Jesus. Ellos llegaron nuevamente y probaron a Jesús And they were going to try to do this e iban a tratar de hacer esto by using teachings from the Bible. como como ponerle una trampa mediante enseñanzas de la Biblia. So in verse 3 it says, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. So these religious leaders Así que estos líderes religiosos were acting as policemen estaban actuando como policías that were enforcing the laws of the Jews. que estaban haciendo valer las leyes de los judíos. Now we know that all nations have laws, Ahora sabemos que todas las naciones tienen leyes, but the laws that the Jews lived under pero las leyes bajo las cuales vivían los judíos were given to them by the living God. les fueron dadas por el Dios viviente. And this fact separated them Y este hecho los separaba from the other nations that were upon the earth, del resto de las naciones que estaban en la tierra, because there was no other nation on the earth that could say that. porque no había otra nación en la tierra que pudiera decir eso. But God's laws go deeper than what can be written down on paper. Pero las leyes de Dios van mucho más profundo de lo que puede ser escrito sobre un papel. His laws have to be understood Sus leyes tienen que ser entendidas for a person to be able to keep them. para que una persona pueda guardarlas. And unless a person, Y a menos de que una persona, through having a humble heart that is willing to obey, teniendo un corazón humilde que esté dispuesto a obedecer, seeks to understand them, busque entender esas leyes, well, then his apparent obedience entonces, si no es así, su obediencia aparente may in truth be no more than dead works. en realidad va a ser no va a ser más que obras muertas. And that was the case with the Pharisees and scribes on this day. Y ese fue el caso con los fariseos y con los escribas ese día. John 8:4. They say unto him, Master, let's see, we read that 8:4. Verse 5. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say? Juan 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Now it is possible
Ahora, es posible, and it has been done, y ha sido así, for people to make an idol que las personas tengan un ídolo out of the laws and commandments of God. dentro de las leyes y los mandamientos de Dios. This is basically what the Jews at this time were doing. Y esto es básicamente lo que los judíos estaban haciendo. And they do this by twisting the scriptures Y estaban haciéndolo al torcer las escrituras to make them say what they want them to say. para hacerlos, porque estaban diciendo lo que ellos querían decir. But in truth, it takes three things Pero en realidad se requiere de tres cosas to understand the true revelation of God's Word. para entender la verdadera revelación de la palabra de Dios. And number one of these three things Y la número uno de estas tres cosas is a heart es un corazón that sincerely wants to know the truth que sinceramente quiera conocer la verdad and that is willing to humbly seek the Lord y que esté dispuesto a buscar humildemente al Señor to receive that knowledge. para recibir ese conocimiento. And numbers 2 and 3 Y los números 2 y 3 naturally are the Word of God and the baptism in the Holy Ghost. naturalmente son la palabra de Dios y el bautismo en el Espíritu Santo. And without numbers 2 and 3, Y sin los números 2 y 3, which is the gift of Jesus Christ to us, que es ese regalo que nos dio Jesucristo a nosotros, it would not matter how sincere a person is. no importaría qué tan sincera es una persona, He would never have the tools to know the truth. nunca tendría las herramientas para conocer la verdad. The Pharisees had the law of Moses, Los fariseos tenían la ley de Moisés, but they did not have the Holy Ghost, pero no tenían el Espíritu Santo. and neither did they have a true desire to know God. Y tampoco tenían un verdadero deseo de conocer a Dios. And so their judgment was corrupted. Así que su juicio estaba siendo corrompido. John 8:6 it says, "This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not." Juan 8:6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. So Jesus, Así que Jesús, who was slow to speak and slow to wrath, to que, anger, que era tardo para hablar y tardo para airarse, just stooped down on the ground se inclinó hacia el suelo and he started writing. y comenzó a escribir. And it appeared like he did not hear what they said, Y parecía como que él no había escuchado lo que ellos habían dicho, but he heard. pero sí lo escuchó. But the Pharisees would not give up when they saw him doing this. Pero los fariseos no se iban a rendir y siguieron presionando con sus preguntas. And they kept pressing him to answer. Siguieron presionando con sus preguntas. Verse 7, "So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her." Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. So the Pharisees Así que los fariseos thought that they had trapped Jesus pensaron que habían atrapado a Jesús, through quoting the law of Moses to them. citando la ley de Moisés para él. But Jesus was and is the Word. Pero Jesús era y es la palabra. And there is no possible way Y no hay forma posible for the darkness to prevail against the Word of God. de que la oscuridad prevalezca en contra de la palabra de Dios. So it was clear from this encounter Así que era claro en este encuentro that the Word of God is much deeper than words written on a page. que la palabra de Dios es mucho más profunda que las palabras que están escritas en una página. Nonetheless, the wisdom of God No obstante, la sabiduría de Dios will never contradict the words that are recorded in the Bible, nunca va a contradecir las palabras que están registradas en la Biblia, because those words are the doorway porque esas palabras son la puerta hacia ese camino that leads us into the deep mysteries of God's Word, que nos guía a los misterios profundos de la palabra de Dios, things that are hidden within His Spirit. cosas que están ocultas dentro de su espíritu. And so Jesus spoke the Word Así que Jesús habló la palabra through the wisdom of God, a través de la sabiduría de Dios. and that Word
Y esa palabra, spoken through the Spirit, hablada por medio del Espíritu, totally disarmed completamente desarmada, the disputes of the Pharisees and left them feeling humiliated and ashamed. completamente desarmó las disputas de los fariseos y los dejó humillados. So after Jesus said this, Así que después de que Jesús dijo esto, verse 8 it says, and again he stooped down and wrote on the ground. versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the oldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Juan 8:9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. So now this woman's accusers had left. Así que ahí los acusadores de esta mujer se habían ido. But rather than desiring to stone this woman because of her sin, Pero en lugar de desear que esta mujer fuera apedreada por su pecado, Jesus wanted to help her. Jesús quería ayudarla. Many people think that God is like them, Muchas personas piensan que Dios es como ellos, como las personas, and that just like them, y que así como ellos, there are people that he hates piensan que hay personas que Dios odia and that he wants to destroy. y que quiere destruir, But that's not true. pero eso no es verdad. God is pure light and Dios- pure love. Dios es luz pura y amor puro, And he does not want to have to destroy any person. y Él no quiere tener que destruir a ninguna persona. And really, it doesn't matter how wicked they've been. Y realmente no importa lo malvados que sean esas personas, He knows they are human beings Él sabe que son seres humanos that are ruled by the powers of darkness that are greater than them. que están siendo gobernados por poderes de la oscuridad que son mayores que estas personas. Powers in the spirit Poderes en el espíritu that man cannot see nor know with their natural understanding and senses. que las personas no pueden ver ni conocer con sus con su sentido de entendimiento natural. Powers that are strong enough to deceive them Poderes que son lo suficientemente fuertes para engañarlos and at times cause them to do unspeakable evil. y en ciertos momentos causar que hagan una maldad indescriptible. This is why our only hope Es por eso que nuestra única and esperanza our only help y nuestra única ayuda is in humbling ourselves and putting our trust in the Lord. está en humillarnos a nosotros mismos y poner nuestra confianza en el And Señor. this also is why pride is such a serious problem in people's lives. Y también es por eso que el orgullo es un problema tan serio en la vida de las personas. Because if they cannot understand Porque si las personas no pueden entender and accept the fact y aceptar el hecho that in comparison to the spirit world, que en comparación con el mundo espiritual they are no more no son más than being like a child that needs to trust in his parents que como un niño que tiene que confiar en sus padres in order for his needs to be met. para que sus necesidades sean cumplidas. And if they refuse to humble Y si themselves se rehúsan a humillarse a sí mismos to live their life according to this knowledge, para vivir su vida de acuerdo a este conocimiento, they will never be able to come to the knowledge of the truth entonces nunca van a ser capaces de llegar al conocimiento de la verdad so that their soul can be saved. para que su alma pueda ser salva. And it's all caused because of pride in their life. Y todo eso es porque hay orgullo en su vida. So now back to the woman that was caught in adultery. Así que ahora de regreso con la mujer que fue cachada en adulterio. Verse 10, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those your accusers? Has no man condemned you? Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? And you can imagine Y ustedes se pueden imaginar that the woman at this point was trembling on the inside.
que la mujer en este punto ya estaba temblando por dentro. after she had seen the wisdom that came forth from Jesus Después de haber visto la sabiduría que venía desde Jesús, concerning her accusers. concerniente a los acusadores. Verse 11, she said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. So this woman, Así que esta mujer, who had been caught in one of the most hateful sins that people commit, que fue atrapada en uno de los pecados más odiados por las personas, found mercy of the Lord. encontró misericordia del Señor. And the Lord was ready to cleanse her Y el Señor estaba listo para limpiarla, so that she could begin her life again free from the bondage of sin. para que ella pudiera comenzar su vida nuevamente libre de esa esclavitud al pecado. And now she had experienced the forgiveness of the Lord. Y ahí ella ya había experimentado el perdón del Señor. The Lord warned her Y el Señor le advirtió to sin no more, que no pecara más, because if she continued in sin, porque si ella continuaba en pecado, things would be a lot more serious the next time. las cosas serían mucho más serias la próxima vez. God hates sin, Dios odia el pecado. and if there is unrepentant sin found in the life of a person, Y si hay un pecado que no tiene arrepentimiento, Del cual no te has arrepentido. ¿no? si no te arrepientes de un pecado y eso se encuentra en la vida de una persona, after they have been forgiven, después de que ya han sido perdonados, well, then it becomes very serious, entonces eso es ya muy serio, because Jesus was offered for our sins once. porque Jesús fue ofrecido por nuestros pecados solamente una vez. And if after a person has received the knowledge of the truth, Y si después que una persona haya recibido el conocimiento de la verdad, which includes having felt the love, the forgiveness, and the light of the Lord, que eso incluye el haber sentido el amor, el perdón y la luz del Señor, if after this they turn again to a life of sin, si después de esto estas personas regresan a una vida en pecado, well, they're clearly showing to the Lord eso claramente le está mostrando al Señor that they love darkness more than they love light. que aman más la oscuridad de lo que aman la luz. And for some, Y para algunos, that darkness may blind their eyes esa oscuridad puede cegar sus ojos so severely that they will never be able to return to the light. de manera tan severa que ellos nunca puedan ser capaces de regresar a la luz. So we don't want to let go of the precious treasures that God has given to us. Así que no queremos dejar ir esos preciados tesoros que Dios tiene para nosotros. Hebrews 12:14, it says, "Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord." Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. And this again is why it is so serious Y esto nuevamente explica el por qué es tan serio when a member of the body of Christ cuando un miembro del cuerpo de Cristo feels bitterness towards another. siente amargura en contra de otro. When they do, it affects others also, Cuando es así, afecta también a otros. and this bitter feeling begins to spread. Y este sentimiento de amargura comienza a esparcirse. So this is something that we need to get a hold of, Así que esto es algo que nosotros debemos de dejar so that we cannot so that we do not let it rule our lives, dejar ir para que no gobiernen nuestras vidas. because it will destroy not only our own lives, Porque va a destruir no solamente nuestras vidas, but also the lives of others. sino también la vida de los otros. Now, religious jealousy is a very strong spirit. Ahora, los celos religiosos es un espíritu muy fuerte. People look at someone else, Las personas ven a alguien más they maybe think they're more favored than they are,
y pueden pensar que están siendo más favorecidos And que they otros start to develop resentment against that person. y comienzan a tener un sentimiento de resentimiento en contra de la otra See, and persona. that's a lot of the trouble in the churches today, Y ese es un problema que está en muchas iglesias hoy en día. is religious jealousy between the members that are in that church. Porque hay celos entre los integrantes de esa iglesia. Now, Esau Ahora, Esaú was an example of a person that fell into that trap es un ejemplo de una persona que cayó en esa trampa and was not able to recover himself out of it. y no fue capaz de reponerse de eso. Esau thought that it was more important Esaú pensó que era más to importante feed the lusts of his own belly el alimentar los deseos de su propio estómago than it was to value the blessing of God in his life. de lo valioso que era las bendiciones de Dios en su vida. And when he saw the blessing of the Lord leave him Y cuando vio que la bendición del Señor lo abandonó and pass to his brother, y pasó a su hermano, he became filled with bitterness, entonces se llenó de amargura, so much so that he wanted to kill his brother Jacob, tanto que quería matar a su hermano Jacob, just like Cain killed Abel así como Caín mató a Abel over religious jealousy. por un sentimiento de celos religioso. Hebrews 12:16, lest there be any fornicator or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. See, when Esau saw the mistake that he made, Cuando Esaú vio el error que cometió, it was too late to repent. ya era muy tarde para arrepentirse. He had given up the blessing of God in favor of the pleasures of the world. Él había abandonado la bendición de Dios para poder tener los placeres del mundo. And this happens to people. Y esto le sucede a las They personas come to the Lord, they feel some resistance, que llegan al Señor, sienten algún tipo de resistencia they start to get to feeling that a Christian life is kind of boring, y comienzan a sentir que una vida de cristiano es aburrida and so they start to return to the pleasures of the world, y comienzan a regresar a los placeres del mundo not following God long enough y no buscando al Señor lo suficiente to get to the point where he could show them how good it is to follow his ways. para llegar al punto en el que el Señor les muestre lo bueno que es seguir sus caminos. And then people get to the point where it's too late to repent. Y después las personas llegan al punto en el que es muy tarde arrepentirse. So, like we say, we want to value above all things Así que como ya lo hemos dicho, queremos valorar todas las cosas. the revelation of God's word that we have been given, Queremos valorar por encima de todas las cosas la revelación de la palabra de Dios que nos ha sido dada. because truly it is our eternal life with the Lord. Porque verdaderamente es nuestra vida eterna con el Señor. John 8, verse 12, it says, Then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesus Christ is the Word, Jesucristo es la palabra, and it is only through following Him, y es solamente siguiéndolo a Él, through following a righteous life of obedience to His Word, a través de seguir llevar una vida justa en obediencia a su palabra, that we will be able to walk in His light. solo así podremos caminar en su luz. Verse 13, the Pharisees therefore said unto him, You bear record of yourself, your record is not true. Juan 8:13. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. See, the Pharisees did not have eyes to see
Los fariseos no tenían ojos para ver who Jesus was quién era Jesús, because they were blinded by the darkness of the world porque estaban cegados por la oscuridad del mundo, that they loved. que ellos amaban. Verse 14, Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know from where I came and where I go. But you cannot tell from where I come and where I go. Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Well, Jesus spoke with authority Jesús habló con autoridad, because the righteous life that he was living porque la vida justa que él estaba viviendo gave him the boldness to speak that way. le dio esa audacia para hablarles. He knew that God was true Él sabía que Dios era verdad because through his faith a través de su fe, he had put God to the test. porque a través de su fe él lo había puesto a prueba And he had learned that by doing what is right y él había aprendido que al hacer lo correcto and true, y lo verdadero, according to God's word, de acuerdo a la palabra de Dios, that everything went well for him. entonces todo iba a salir bien para él. John 8:15, you judge after the flesh, I judge no man. Juan 8:15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Well, Jesus did not feel any need to judge other people Bueno, Jesús no tenía ninguna necesidad de juzgar a otras personas, because he was measuring his life porque él estaba midiendo su vida according to the righteousness of his Father, de acuerdo a la justicia de su Padre. not by what other men were doing. No se estaba midiendo por lo que otros hombres estuvieran haciendo. And this is true for all of God's people. Y esto es verdad para todo el pueblo de Dios. If we are measuring our life Si nosotros medimos nuestra vida according to the standard of the life of Jesus Christ, de acuerdo al estándar de la vida de Jesús, then we will not really care entonces no nos importará about how we measure up to others cómo somos medidos respecto a otras personas, because it doesn't matter. porque no importa. The only thing that matters Lo único que importa is that we are working to measure our life to the measure of the stature of Jesus Christ. es que estamos trabajando para medir nuestra vida de acuerdo al estándar de la vida de Jesucristo. And then we will be acceptable to the Lord. Y entonces vamos a ser aceptables para el Señor. But people that are walking in sin Pero las personas que están caminando en pecado feel condemned by the life of a person se sienten condenadas por la vida de una persona that is walking uprightly in the light of God's word. que está caminando rectamente en la luz de la palabra de Dios. But in truth, Pero en realidad, what is making them feel condemned lo que los está haciendo sentirse condenados is not the person that's walking in the light, no es la persona que está caminando en la luz, but it's their own sinful life. sino su propia vida que está en pecado. Because the light that is in the person Porque la luz que está en una persona that is walking uprightly before the Lord que está caminando rectamente ante Dios is exposing the darkness that's in their life. está exponiendo la oscuridad que está en su vida. And the devil Y el diablo and his evil spirits that are in that person y sus espíritus malvados que están en esa persona through sin a través del pecado hate the light. odian la luz. And that is where these feelings of resentment come from. Y es por eso que vienen estos sentimientos de resentimiento The devil. del diablo, So the light of the righteous para que la luz del justo, exposes the pride that is in people that are walking in darkness. así que la luz del justo expone el orgullo de las personas que están viviendo en la oscuridad. And this is something at times will surface in people Y esto es algo que en ocasiones will come to the surface sale a la luz en las personas that are not walking in the light. que no están caminando en la luz. And when it does, Y cuando es así, then we have to be able to discern it tenemos que ser capaces de discernir and know what is happening y saber lo que está pasando so that we do not allow it to condemn us. para no permitir que ellos nos condenen. John 8:16, and yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone,
but I and the Father that sent me. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Well, the time is coming Bueno, el tiempo se acerca in the years of the tribulation period en los años del periodo de tribulación, that God's overcoming saints de que los santos vencedores de Dios will pass judgment. van a pasar juicio. The Lord will speak to them, El Señor les va a hablar and they will pass judgment according to how God spoke to y them. ellos van a tener un juicio, van a hacer un juicio de acuerdo a como Dios los mande. But right now, Pero en este momento we do not pass judgment on anyone. nosotros no hacemos ningún juicio sobre ninguna persona. All judgment of others is left in the hands of the one Todo el juicio para todas las personas está en las manos de aquel that knows all things. que sabe todas las cosas. And we ourselves Y nosotros are to do all that we know debemos de hacer todo lo que sabemos to live our own lives to the standard of the life of Jesus Christ. para vivir nuestras propias vidas bajo los estándares de la vida de Jesucristo. And that should kind of take care of any feelings of judgment against others. Y eso debería de incluir el no tener sentimientos de juicio en contra de otras personas. When we realize that we're not perfect yet either. Cuando nos damos cuenta de que todavía no somos perfectos tampoco. But now that's said, Pero now ahora that has been said, que ya se dijo eso, we must judge the things that we are confronted with debemos de juzgar las cosas con las que somos confrontados through the Spirit, a través del Espíritu, according to the righteousness of God's Word. de acuerdo a la justicia de la palabra de Dios. But this judgment is not against another person. Pero este juicio no va en contra de otra persona, It's only to help us avoid the traps of the devil. solo es para ayudarnos a evitar las trampas del diablo. There are many times we have to judge within ourselves Hay muchas ocasiones en las que tenemos que juzgar dentro de nosotros mismos the words and actions of others las palabras y las acciones de otros, so that we do not blunder into the same mistakes that they maybe are making. para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos están cometiendo. But that is for our own benefit, Pero eso es solo para nuestro beneficio, so that the light of God can shine forth from us, para que la luz de Dios pueda brillar desde nosotros and God can convict others y que así Dios pueda convencer a otros of their sin through the righteous life that we are living. de su pecado a través de la vida justa que nosotros estemos viviendo. Verse 17, it is also written in your law that the testimony of two men is true. Dice en Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me bears witness of me. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Well, how did the Father bear witness Bueno, ¿cómo es que el Padre da testimonio that Jesus was walking a pleasing life before him? de que Jesús estaba caminando una vida que le agradaba a él? Well, it was by the rich blessing of life, Bueno, es por la bendición rica de vida, health, and peace that was upon Jesus. de vida, de salud y de paz que estaba sobre Jesús. And that was clearly something that other people did not have. Eso es claramente algo que las otras personas no tenían. John 8:19, then said they unto him, where is your Father? Jesus answered, you neither know me nor my Father. If you had known me, you should have known my Father also. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. So here it is again. Así que aquí está nuevamente. People standing in the presence of God, Las personas paradas en la presencia de Dios, in the person of Jesus Christ, que estaba en la persona de Jesucristo, and yet they confess that they do not see him. y aún así confesaban que no lo veían. Well, this is caused by an evil heart of unbelief. Y esto es causado por un corazón malvado de incredulidad. Again, if men want to see God, Nuevamente, si las personas quieren ver a Dios, they're going to have to believe van a tener que creer and see him in the people
y verlo en las that are personas walking in Jesus' footsteps. que estén caminando en las pisadas de Jesucristo. So the Pharisees and the scribes were looking in the face of Jesus Christ, Así que los fariseos y los escribas estaban viendo en el rostro de Jesús, who was the perfect likeness of who God is. que era la semejanza perfecta de quién es Dios, But because they did not want to believe pero como ellos no querían creer that a flesh and blood human being que un ser humano de carne y sangre could walk in this earth and be like God, podía caminar en la tierra y ser como Dios, their eyes were blinded. entonces sus ojos fueron cegados. Verse 20, these words spoke Jesus in the treasury as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. So although the religious leaders wanted to destroy Jesus, Así que a pesar de que los líderes religiosos querían destruir a Jesús, they could not, no pudieron, because he was in the light porque él estaba en la luz through his walk of faith and wisdom. a través de su caminar en fe y en sabiduría. And God's supernatural protection was upon him. Y la protección sobrenatural de Dios estaba sobre él. Same way it will be upon us. De la misma manera en la que estará con nosotros. We walk in faith and wisdom the way that Jesus did. Si caminamos en fe y en sabiduría como lo hizo Jesús. Verse 21, then said Jesus again to them, I go my way, and you will seek me, and shall die in your sins. Where I go, you cannot come. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Well, this is like we said the other day. Y esto es como lo dijimos el otro día. All men seek for God, Todas las personas buscan a Dios, but they seek him in places where he cannot be found. pero lo buscan en lugares donde Dios no puede ser encontrado. And the reason why he said they would die in their sins Y la razón por la cual Él dijo que ellos estaban muriendo en sus pecados was because they refused to believe in him. era porque se rehusaban a creer en Él. Verse 22, then said the Jews, will he kill himself? Because he says, where I go, you cannot come. Juan 8:22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? They totally did not understand Ellos completamente no entendían what Jesus was saying lo que Jesús estaba diciendo, because they were in the darkness and he was speaking light. porque ellos estaban en la oscuridad y Jesús estaba hablando luz. Verse 23, and he said unto them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. So it's clear from this verse Así que está claro en este versículo that people that are walking after the ways of the world que las personas que están caminando tras las cosas del mundo are in the darkness and are of the devil. están en la oscuridad y son del diablo. And people that have devoted their lives to seeking the Lord Y las personas que han Buscar al Señor. no, Devotas que a han, buscar al Señor. que han sido devotas a buscar al Señor, with all of their heart are of the Lord and are from above. con todo su corazón son del Señor y son de lo alto. The kingdom of light that we live in El reino de luz que vivimos, is not of this world. en el que vivimos, no es de este mundo. So people should be able to see even from what is said here, Así que las personas deberían de ser capaces de ver incluso lo que está aquí, that the governments and systems of man are not of God. que los gobiernos y los sistemas del hombre no son de Dios. Verse 24, I said therefore unto you that you shall die in your sins, for if you believe not that I am he, you shall die in your sins. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. And that's why Jesus told them that if they do not believe, Y es por eso que Jesús les dijo que si ellos no creían, they will die in their sins. iban a morir en sus pecados. Verse 25, then said they unto him, Who are you? And Jesus said unto them, Even the same that I said to you from the beginning.
Juan 8:25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. So who did Jesus tell them that he was? Así que ¿qué es lo que Jesús les dijo que era Él? He told them that he was the light of the world. Él les dijo que era la luz del mundo. John 8:12, then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. John 8:26, I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. So the words that Jesus spoke while he was upon the earth Así que las palabras que Jesús habló mientras estuvo en la tierra were words from the Father. eran palabras del Padre. And those are supposed to be the same words that we speak while we're on the earth. Y esas tendrían que ser las mismas palabras que nosotros hablemos mientras estamos en la tierra. Verse 27, they understood not that he spoke to them of the Father. Juan 8:27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. So when Jesus said this, Así que cuando Jesús dijo esto, they didn't understand who he was talking about. ellos no entendían de quién estaba hablando. Now Jesus was a common man. Jesús era un hombre común. He didn't look any different than anyone else. Él no se veía diferente a ninguna otra He persona. didn't have movie star looks. Él no... Era un artista. Tenía Una apariencia de un famoso. él no tenía una apariencia de un famoso. He didn't have a powerful physique. No tenía un físico poderoso. He was just a common man. Era un hombre común. So they thought, since there was nothing special about him that they could see, Así que ellos pensaban que como no había algo especial que ellos pudieran ver en él, that he was saying that some other person had sent him. ellos pensaban que cualquier persona lo había enviado. Verse 28, then said Jesus unto them, when you have lifted up the Son of Man, then shall you know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father has taught me, I speak these things. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29, and he that sent me is with me. The Father has not left me alone, for I do always those things that please him. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Same way that we are always to do the things that please the Lord. De la misma forma en la que nosotros siempre tenemos que hacer las cosas que agraden a Dios. So these words that Jesus spoke Así que estas palabras que Jesús habló were spoken to people that had a heart to believe. fueron habladas a personas que tuvieran un corazón para creer, Because unbelievers, porque los incrédulos, like the Jewish religious leaders were at that time, como eran los líderes religiosos judíos de ese tiempo, will not understand the words that he is speaking. no entendían las palabras que él estaba hablando. And when we speak through the Spirit, Y cuando nosotros hablamos a través del Espíritu, people most times do not understand what we're talking about. la mayoría de las veces las personas no entienden de qué estamos hablando. And we have to be aware of this. Y debemos de estar conscientes de eso. John 8:30, as he spoke these words, many believed on him. Juan 8:30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. So why is it that some people, ¿Y por qué es que algunas personas, when they heard Jesus speak, cuando escucharon a Jesús hablar, believed, le creyeron and others did not believe? y otros no? Because the ones that believed Porque aquellos que creyeron had a humble heart tenían un corazón humilde, that could see that the things that Jesus was speaking que pudieron ver que las cosas que Jesús estaba hablando was life and freedom for them. eran vida y libertad para ellos. And it was something that they had never heard anyone else speak of before. Y era algo que nunca antes habían escuchado en alguien más hablar. Now there are a lot of people Ahora, hay muchas personas like this today.
como estas hoy en día, that are hungering and thirsting for God in their lives. que están hambrientas y sedientas por Dios en sus vidas. But the test comes Pero la prueba viene when they are asked through the Word cuando son pedidos a través de la palabra, to lay aside their treasures of this world, cuando se les pide a través de la palabra el dejar a un lado sus tesoros to seek the greater treasure of God's Word. de este mundo para buscar un tesoro más grande que es la palabra de Dios. See, this is like the rich young ruler that came to Jesus one day. Es como el gobernante joven y rico que vino a Jesús. And he had great riches in the world. Y él tenía una gran riqueza en el mundo. He wanted to follow Jesus, Él quería seguir a Jesús, but he couldn't give up the riches of his riches in the world to do it. no podía soltar y dejar ir sus riquezas para poder seguir a Jesús. And so there was nothing that God could do for him. Así que no había nada que Jesús pudiera hacer por él. Well, to receive life from God, Y bueno, para recibir luz de Dios, person must be willing to give his life in exchange. una persona tiene que estar dispuesta a dar su vida a cambio. And that is a very reasonable trade. Y ese es un trato muy razonable. John 7:17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Juan 7:17. El que quiera hacer. Can we pause? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Okay? Yes, but let me have the... So we do not need proofs Así que no necesitamos pruebas or physical evidence that God's word is true, ni evidencia física de que la palabra de Dios es verdad. because the word says Porque la palabra dice that if we are willing to do his will, que si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, then we will know that the doctrine of God's word is true. entonces sabremos que la doctrina de la palabra de Dios Sí. es verdadera. This is why Jesus could speak so boldly, Es por eso que Jesús pudo hablar con tanta audacia, because he had proved God's word and he knew that it was true. porque él había probado la palabra de Dios y él sabía que era verdad. And he didn't need any proofs of man to convince him of that. Y él no necesitaba ninguna prueba de los hombres para convencerse de eso. John 8:31, then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, And you will know the truth, and the truth shall make you free. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. See, but people have to continue in the word. Pero las personas tienen que continuar en la palabra. Verse 33, they answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How do you say you shall be made free? Juan 8:33 le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? See, the Jews and the Pharisees had a very hard heart. Los judíos y los fariseos tenían un corazón muy duro. It was truly a heart of stone. Verdaderamente era un corazón de piedra. And their pride was like unto the pride that is in their father. Y su orgullo era como el orgullo que está en su padre. Jesus told them their father is Satan. Y Jesús les dijo: su padre es Satanás. And they were not the true seed of Abraham. Y ellos no eran la verdadera semilla de Abraham. If they were, they would have believed the words of Jesus. Si hubieran sido así, la hubieran creído. Ellos no eran la verdadera descendencia de Abraham. Si hubiera sido así, hubieran creído las palabras de Jesús. Verse 34, Jesus answered them, truly, truly, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. So he couldn't make that any more clear. Así que él ya no lo podía dejar más claro. If a person commits sin, Si una persona comete pecado, they are the servant to sin. entonces son siervos de pecado. Verse 35, and the servant abides not in the house forever, but the son abides forever. Entonces son
esclavos de pecado, dice Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, So el a hijo per- sí I'm sorry. queda para siempre. So a person that follows the righteous steps of Jesus Christ Así que una persona que sigue los pasos justos de Jesucristo will live forever and will be called a son of God. va a vivir por siempre y va a ser llamado hijo de Dios. Not the son of God, No va a ser el hijo de Dios, because that name belongs to Jesus only. porque ese nombre solamente le pertenece a Jesús. But by following in his steps, Pero al seguir sus pisadas, we will be the sons of God. seremos hijos de Dios. Verse 36, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. And he is the only one Y Él es el único that has the power to set us free. que tiene el poder para liberarnos. We cannot go directly to the Father ourselves. No podemos ir directamente al Padre por nosotros mismos, We must go to Jesus Christ. sino que debemos de ir con Jesucristo. Verse 37, I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my word has no place in you. Dice Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Well, Jesus was saying here Bueno, aquí Jesús estaba diciendo that he knew that they were the natural seed of Abraham. que él sabía que ellos eran la descendencia natural de Abraham, But the natural seed of Abraham pero la descendencia natural de Abraham is not the true seed of Abraham. no es la verdadera descendencia de The Abraham. true seed of Abraham La verdadera descendencia de Abraham is the people that truly have faith in God like Abraham did. son las personas que verdaderamente tienen fe en Dios como Abraham la tuvo. Verse 38, I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. Dice versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. And Jesus is saying here that their father is the devil. Y aquí Jesús estaba diciendo que su padre es el diablo. Verse 39, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Well, what were the works that Abraham did Bueno, ¿cuáles fueron las obras que Abraham hizo? that pleased the Lord? Que agradaron a Dios. His faith and obedience. Su fe y su obediencia. God told Abraham to do things, Dios le dijo a Abraham que hiciera cosas, and when he told him, Abraham did it. y cuando Dios le dijo, Abraham lo hizo. He was not like the stubborn natural seed Él no era como esa descendencia natural necia that originally came from him. que originalmente salió de él. Verse 40, but now you seek to kill me, a man that has told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. 41, you do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Well, did you know Bueno, ustedes sabían that when many people speak of God que cuando muchas personas hablan de Dios as being their Father, como su padre, that they are actually speaking of the devil, en realidad están hablando del diablo and they don't even know it? y ellos ni siquiera lo saben. The word says, by their fruits we will know who is of God and who is of the devil. La Biblia dice que por su fruto conoceremos que son de Dios o del diablo. Verse 42, Jesus said unto them, if God were your Father, you would love me. For I proceeded forth and came from God, neither came I of myself, but he sent me. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Now Y he that ve- right- y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Now that right there is a revelation.
Ahora, eso es una revelación of how Jesus came to earth. de cómo Jesús vino a la tierra. He did not make the decision to come himself. Él no tomó por sí mismo la decisión de venir. His Father made that decision Su padre tomó esa decisión and asked him to come, y le pidió que viniera. and Jesus did not resist, Y Jesús no se resistió and he was willing to come. y estuvo dispuesto a venir. So we know that the Father himself loves us. Así que sabemos que el Padre mismo nos ama. Because how great of a love Porque qué tan grande puede ser ese amor would it take to do something like this? para que se hiciera algo como eso. For God to send his own Son, Para que Dios mandara a su propio Hijo, who had no need. que no tiene ninguna necesidad. Well, this goes beyond human understanding. Y esto va más allá del entendimiento humano. John 8:43, why do you not understand my speech, even because you cannot hear my word? Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. The spiritual ears of the Jews Los oídos espirituales de los judíos were stuffed up with darkness estaban tapados con oscuridad so that they could not understand what Jesus was saying. para que ellos no pudieran entender lo que Jesús estaba diciendo. Verse 44, he said, you are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. And that is a very clear Y eso es algo muy claro, description of who Satan is. es una descripción muy clara de quién es Satanás. And every minister and preacher Y cada ministro y predicador that says he is a minister of God que dice que es ministro de Dios and yet preaches lies to God's people y predica mentiras al pueblo de Dios, falls into this category. cualquiera de estos dos cae dentro de esta categoría. They're of the devil. Son del diablo. And the places that they preach in are of the devil also. Y los lugares en donde predican también son del diablo. So why would a Christian Así que ¿por qué un cristiano that loves the Lord wander into these places? que ama al Señor está divagando en estos lugares? Well, it's like we talked about last week. Y es como lo dijimos la semana pasada. They're seduced by the harlot religious system. Es porque son seducidos por el sistema religioso que es la ramera. And they do not realize that they are going into the tabernacle of Satan. Y no se dan cuenta de que están yendo al tabernáculo de Satanás. John 8:45, and because I tell you the truth, you believe me not. Juan 8:45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. What spirit is it ¿Qué espíritu es that refuses to receive the truth of God's word? el que se rehúsa a recibir la verdad de la palabra de Dios? The spirit of the prince of darkness, which is Satan. Es el espíritu del príncipe de la oscuridad, que es Satanás. So in truth, Así que en realidad, if a person does not receive the truth, si una persona no recibe la verdad, it's because their eyes have been blinded es porque sus ojos han sido cegados by the prince of darkness. por el príncipe de la oscuridad. And through doing that, Y al hacer eso, have made themselves children of darkness. se han hecho a sí mismos hijos de la oscuridad. Does not matter how much they say they're Christians. No importa qué tanto digan que son cristianos. A person's works speak louder than their words. Las obras de una persona hablan mucho más que sus palabras. Verse 46, which of you convinces me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? He that is of God hears God's words. You therefore hear them not, because you are not of God. 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Well, if someone is not of God, Si alguien no es de Dios, the only other being that they can be part of
del único otro ser del que pueden ser parte de is Satan. es de Satanás. And remember, Y recuerden, these were religious leaders estos eran líderes that religiosos Jesus was speaking of. a los cuales Jesús les estaba It's the hablando. same today as it was back then. Y es de la misma manera hoy en día como fue en ese entonces. John 8:48 then answered the Jews and said unto him, Say we not well that you are a Samaritan and you have a devil? Juan 8:48 respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? So now the evil spirits in these men were beginning to get stirred up. Así que ahí los espíritus malvados que estaban en estos hombres comenzaron a irritarse. 49, Jesus answered, I have not a devil, but I honor my Father, and you do dishonor me. Juan 8:49 respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. And I seek not my own glory, there is one that seeks and judges. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. 51, Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he will never see death. 51 de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. The words of Jesus, Las palabras de Jesús and exactly what he expects us to believe. y exactamente lo que Él espera que nosotros creamos. 52, Then said the Jews unto him, Now we know that you have a devil. Abraham is dead, and the prophets, and you say, If a man keep my saying, he will never taste of death. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. So through saying this, Así que al decir esto, basically the Pharisees were calling God the devil. prácticamente los fariseos estaban llamando Dios al diablo. Verse 53, Are you greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead? Who do you make yourself? 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honors me, of whom you say that he is your God. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Yet have you not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Now Jesus spoke the refreshing truth of God's word. Ahora aquí Jesús habló la refrescante verdad de su palabra. And when he spoke, Y cuando él lo habló, there was no malice nor evil in his words. no había malicia ni maldad en sus palabras. But when he called the Pharisees liars, Pero cuando él llamó mentirosos a los fariseos, he was only speaking the truth. él solo estaba hablando la verdad, Same thing he expects us to do. de la misma manera en la que él espera que nosotros lo hagamos. Verse 56, Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Well, when did Abraham see the day of the Lord? ¿Cuándo es que Abraham vio el día del Señor? Well, he saw a type of it Él vio un tipo, parte de eso, when Melchizedek cuando Melquisedec met him upon his return from the slaughter of the kings. lo encontró en su regreso from the slaughter. Cuando degollaron a los reyes. Que le The killing of the resistieron. kings. Cuando degollaron a los reyes que le resistieron. The kings that resisted him. Los reyes que le resistieron. Melchizedek was the form that the Son of God appeared to Abraham as. Melquisedec fue la forma en la que el Hijo de Dios le apareció a Abraham. And we'll get into this more later. Y vamos a hablar de esto más adelante. Verse 57, Then said the Jews unto him, You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? They had not understood one thing that Jesus had been telling them.
Ellos no habían entendido ni una cosa de lo que Jesús les estaba diciendo. And truly, this is why it's wise not to speak to scoffers. Y verdaderamente es por eso que es sabio no hablarle a los escarnecedores. But there was a reason why Jesus was speaking to them. Pero había una razón por la cual Jesús les estaba hablando. Even though he knew their heart, A pesar de que él conocía sus corazones he knew they didn't understand, y sabía que ellos no entendían, but the reason why he spoke to them pero la razón por la cual él les hablaba was to give us wisdom era para darnos a nosotros sabiduría on who it is that the leaders of the religious system serve. sobre quién es a esa persona, quién es a quien los líderes religiosos sirven. John 8:58, Jesus said unto them, Truly, truly, I say unto you, before Abraham was, I am. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. And this really blew their minds. Y esto realmente voló sus mentes. And that statement Y ese estatuto, revealed in the deepest way revelado en lo más profundo, what God these religious leaders were of. reveló en lo más profundo que ¿De qué Dios eran estos? de qué Dios eran estos líderes. Because now their true colors showed, Porque ahora su verdadero color se mostró. and their colors were the darkness of Satan. Y esos colores, ¿sí?, eran de la oscuridad de Satanás. Verse 59, Then took they up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. So they could not take Jesus' life, Así que ellos no pudieron tomar la vida de Jesús, even though they wanted to. a pesar de que así lo querían. Jesus was walking in wisdom Jesús estaba caminando en sabiduría and in the steps of his Father, y en los pasos de su and the Padre. darkness could not enter into the light to harm him. Y su oscuridad no podía entrar a su vida para dañarlo. And there were others, though, Y había otros, like Stephen in the book of Acts, hubo otros que, como Esteban en el libro de Hechos, that also speak the truth very boldly. que también hablaron la verdad de manera muy valiente, But he didn't understand his authority as well, pero no entendían su autoridad and he, también and he allowed them to take his life. y permitieron que tomaran su vida. Permitió. Esteban permitió que tomaran su vida. And Stephen died as a martyr, Y Esteban murió como un mártir and he was still saved. y aún así fue salvo. But we do not have to let Satan take our lives. Pero no debemos de permitir que Satanás tome nuestras vidas. If we grow in wisdom Si crecemos en and sabiduría we learn to stand firm upon God's word, y si aprendemos a permanecer firmes en la palabra de Dios. and that's what we are pressing for. Y es por eso por lo que estamos prosiguiendo. Because again, in John 8:51, Jesus said this, Porque nuevamente en Juan 8:51 Jesús dijo esto. Truly, truly, I say unto you, if a man keep my saying, he will never see death. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. So that's the message that Jesus brought to us. Así que ese es el mensaje que Jesús nos trajo. God is going to have this people in these last Y days. Dios va a tener a ese pueblo en estos últimos días. But it's going to take a commitment from every one of us to reach that goal. Pero se va a requerir de un compromiso para cada uno de nosotros para alcanzar esa meta. Amen. Hallelujah. Really tells who Jesus is Nos dice realmente quién es Jesús and who the religious people are. y quiénes son los líderes You religiosos. think of all the people that speak of Jesus in this day. Pueden pensar en todas las personas que hablan de Jesús en estos tiempos How many do you see that are living like he did? y cuántos de ellos están viviendo como él vivió. Very few. Muy pocos. Dicen que estos judíos toman o cachan a una mujer en pleno acto de fornicación. How it says that these Jewish people took this woman doing adultery. Yep. Ajá. Y, o sea, ¿y cómo la señalan? And how is that they Acusan, point her ¿no? Y out
y le dicen a Jesús lo que la palabra dice que deberían de hacer, ¿no? Apedrearla. And they tell Jesus what the word says that they should do, so it's to stone her. ¿No? Y cómo Jesús verdaderamente, o sea, aquí cuando dice que él solamente escribía, o sea, que se inclinó y escribía en el piso. And how is that Jesus, that it says that he go to the floor and he started to Right. to On the write? ground. Ajá. O sea, me muestra esa paciencia que Jesús tiene, It shows me that patience that Jesus has. ¿no? Y como dijiste, él fue tardo para irarse. And as you said, he was slow to Anger. anger. Ajá. Slow to speak, slow to wrath. Ajá. Y cuando les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, And when he told them, who is free from sin, that First cast the stone. Let him first cast the stone. ¿no? Y eso es una enseñanza para nosotros, and that's a teaching from us. ¿no? O sea, nosotros For That's what- for us, a teaching for Yeah. us. Ajá, o sea, no podemos estar señalando, We cannot be pointing out Yeah. people, ¿no? A nadie, no one, No. porque verdaderamente si esa persona se arrepiente, because truly, if that person repents, el Señor la va a perdonar, the Lord is going to forgive that person. ¿no? Entonces, no sé, hablabas también del resentimiento You were talking also about resentment. y me puse a About what? Resentment? Resentment. Ajá. Yes. Y me puse a Resentment. pensar de, por ejemplo, cuando tuvimos un papá alcohólico And I was thinking about, for example, when we had an alcoholic father o un papá o unos padres que nos pegaban, or parents that used to hit us. Beat us. ¿no? Beat you. ¿Cómo empieza a crecer ese resentimiento How en is- nosotros? That resentment starts to grow inside of us ¿No? Desde que somos niños, from the moment that we are a Yeah, child. that's right. ¿no? Pero cuando conocemos ya o vivimos una vida en Cristo, But when we know and we are living a life in Christ, bueno, a mí me pasó, yo dejé de juzgar a mis papás, it happened to me that I stopped judging my parents. ¿no? O sea, entendí que hicieron, o sea, que todo lo que hicieron es porque no conocían a Cristo, I understood that everything that they did, it was because they didn't know Jesus. ¿no? Lo mismo para mí, todo lo que hice antes de llegar a Jesús, And as well as me, everything that I said, that I did before knowing the Lord, ¿no? Lo hice porque viví en el mundo. I did it because I was living in the world. Pero viene esta palabra tan refrescante para nosotros, But then this word comes so refreshing for us ¿no? O sea, que nos empieza a enseñar cómo debemos vivir. that starts to teaching us how we have to live. No, That's cómo right. debemos, bueno, en mi caso, cómo debo de ser con mis hijos. And in my case, Yep. how do I have to be with my children No, Yeah. o sea, no utilizar esas palabras que te hieren, without using words that can hurt someone ¿no? Y que te dejan marcado. and that Those words leave you marks. Like they leave you marks. ¿No? O sea, las palabras tal vez ofensivas que nos dicen nuestros papás, for example, words that can offend that our parents tell us, ¿no? O sea, nos dejan como una herida, that those words leave like put marks on us, like that hurt us. pero llega la palabra y nos sana, But then it comes the word that heal us from that. Yeah. ¿no? Y tenemos que Damage. creerlo y no continuar haciendo lo que aprendimos de niños, ¿no? And we have to believe that and stop doing what we learned when we were Yes. kids. Yeah, people, you cannot blame someone else for the condition that you're in. Sí, no puedes culpar a alguien más por la condición en la que estás. I mean, people make mistakes. Las personas cometen errores. And that's why Jesus did that. He told them, whoever's without sin, let him cast the first stone. Y es por eso que Jesús les dijo, quien esté libre de pecado, tire la primer piedra. And if your parents have done you wrong, Si tus padres te hicieron algo malo, you got to put that aside. tienes que dejar eso a And un if lado. something
evil entered into you because of what they did, Y si algo malo entró a ti por algo que ellos hicieron, you can't hold a grudge against them or you will never get delivered. no puedes quedarte con eso en contra de ellos o nunca vas a ser liberado. You've got to forgive, Tienes que perdonar and then get your deliverance from the Lord and move on. y tener tu liberación del Señor y moverte Right. hacia adelante con el Señor. People hold grudges Las- against others, Las personas crecen con And resentimiento they- en contra de otros and they think they have the right to do it y piensan que tienen el derecho de estar así because the person that they hold a grudge against porque la persona con la cual tienen ese resentimiento really did do them wrong. realmente les hizo algo malo. But that is no excuse in the eyes of the Lord. Pero eso no es excusa ante los ojos de Dios, Because God is perfect. porque Dios es perfecto And God holds no grudges against anybody. y Dios no tiene ningún resentimiento en contra de nadie. All the love that He has poured out upon the people of this earth, Todo el amor que Él ha derramado sobre las personas you de esta know, tierra, He doesn't have any grudges against anybody. Él no tiene ningún resentimiento He en just contra wants de them to nadie. repent, get it right. Come on. Solamente quiere que se You know? arrepientan, que estén, se pongan correctamente y que continúen. Get delivered. I want you to have eternal life with me. Libérate, quiero que estés bien conmigo y continúes. So, people that hold grudges, it's not God. Las personas que tienen resentimiento no están con Dios. It's the devil. No son de And Dios, people sino del have diablo. to get delivered from that. Y Las a eso personas se iba. tienen que liberar de eso. And this is my point. Porque Satanás es tan inteligente, Because Satan is so smart ¿no? Que él deja que esa semilla de amargura That- esté sembrada en nosotros. he let that seed of bitterness is put inside of us. Uh-huh. ¿No? That's right. Y eso se puede ir pasando de generación en generación. And that can be passing from generation to generation. Again. ¿No? Yep. Porque Satanás quiere que los papás tengan, bueno, que más bien que el cuerpo de Cristo tenga problemas. Because Satan wants that the body of Christ has problems, ¿No? Que se odien unos a otros. that they hate one to each other. ¿No? Lo que decías, o sea, a What you were veces en las saying. iglesias Sometimes even in the churches, hay gente que tiene resentimiento entre hermanos, ¿no? there is people that has resentment with others, between brother. Entonces ahí es cuando tenemos que decirle, no, Satanás, hasta aquí llegaste. And there is when you have to say, no, Satan, you are not coming That's from right. here. That's right. You have to. Tienes que. And it's strong in some people, Es fuerte en algunas Very personas, muy but they fuerte. have to get delivered from it. Pero tienen que ser liberados And de you're going to eso. have to, whoever it is, if that spirit is in them, they're going to have to fight it. Y con lo que sea, ese espíritu tienen que pelear contra ese espíritu, Resist it. resistirlo, Cry out to God. clamar a Dios Anything they need to do to get delivered from that spirit. y cualquier cosa que tengan que hacer para ser liberados de ese And espíritu. they're going to have to be persistent with the Lord Porque van a tener que ser persistentes con el Señor and not give in to it. y no rendirse ante Él. Because if they give in to it, they will not get delivered. Porque si se rinden ante ese espíritu no van a ser And they liberados won't be saved. y no van a ser Because salvos. Jesus talked about that. He said, if you cannot forgive your brother, Porque Jesús les dijo, si no perdonas a tu prójimo, how can God forgive you? ¿cómo es que Dios te puede perdonar? So that's one of the biggest things that people, that is in the body of Christ, Es una de las cosas más grandes que está en el cuerpo de Cristo, that needs to get cleaned out. que tiene que ser limpiado. Is bitterness and resentment against others. Es la amargura y el resentimiento en contra de otros. And we've made some headway Uy, in that. We made some headway. nosotros hemos tenido un progreso, See? I mean, that was pretty strong in our group, porque eso era algo muy fuerte en nuestro grupo. and there's still some of it. Todavía hay en algunos, But it's getting better. pero está a lot mejorando mucho. Está mejorando People mucho. are understanding that they have to love one another. Las personas están entendiendo que tienen que amarse unos a It's otros. truly, it's all we've got. Verdaderamente es todo lo que Is tenemos. our brethren. Son nuestros You know, hermanos. you can't find any fellowship out in the world with No puedes people. encontrar ningún tipo de comunión con las personas del mundo. So Y sí siento, por ejemplo, aquí ya vemos varios que tenemos a nuestros hijos o madres. And I feel because here there is people that has brothers and our mother and so ¿no? on. Nuestros hijos. Family. Our, Que yes. todos somos hermanos.
we all are brothers. No, o sea, ella es mi hija, pero es mi hermana en Cristo. She is my sister, but Yeah. she's my she's my daughter. Daughter but her sister. She's my daughter, but she's my Yeah, sister in that's right. Christ. Yep. ¿No? Entonces, a mí sí me pasa que mucho que leo y And it happens to me that I read sí veo a mis hijos y los veo como mis hermanos en Cristo. and I see my children, and I see them like my brothers in Christ. ¿No? Entonces digo, Señor, sí ayúdame a que mi testimonio mejore con mis hijos. And I ask the Lord mejore that para él y para mis hijos. My testimony improves for me and for my children. Para que Yeah, but that's how you have to look at your adult children, Es así como tienes que ver a tus hijos adultos, you know, as a brother and sister in the Lord. como hermanos y hermanas en el Señor. It's a different relationship between parents and children Es una relación diferente como Once- la es entre hijos y padres. once the children become adults. Una vez que los hijos ya son You know, adultos. when they're under your roof and when they're getting up into their teenage years, Cuando están bajo tu techo y están in your, when they're in como your house, adolescentes. cuando son adolescentes. you know, then you still have to use some parent-child correction. Cuando son así más chicos tienes que tener una corrección de cómo es de padre a hijo. And it doesn't matter how Y no- old the parents are, Y no importa la edad de los padres, children are still better respect and honor their parents, los hijos deben de respetar y honrar a sus padres, or there'll be trouble in their life, porque si no hay problema en su vida, you know, because that's the word. porque esa What es la God wrote. palabra. So, you know, natural things, Las cosas naturales, I mean, the Old Testament is all about natural things that happened. el Antiguo Testamento es acerca de cosas naturales que I mean, suceden. even the wars that they had, Incluso las guerras que tuvieron those were examples to us fueron ejemplos para nosotros of things that are true in the spirit. de las cosas que son verdaderas en el espíritu. And that's how we have to understand those things. Y es así como debemos entender esas cosas. We don't go out and fight with weapons against other people No vamos y peleamos con armas en contra de las personas, because our weapons are spiritual. porque nuestras armas son But espirituales. before Jesus came, Pero antes de que Jesús viniera, they didn't have spiritual weapons. no tenían You armas know, espirituales. and God would move through judgments and use his people to execute judgments on other nations. Y Dios se movía a través de su pueblo y tenía su juicio en contra de otras naciones. See, but since Jesus came, everything changed that way. Pero desde que Jesús vino, todo eso cambió. And now we are protected through the Spirit. Y ahora somos protegidos a través del Espíritu. We don't lift up swords or weapons against other people. No levantamos espadas o armas en contra de las We personas, have faith in God. sino que tenemos fe en Dios.